Bueno, entonces daremos comienzo a la semiología del hipotálamo, la clase referida a la semiología del hipotálamo. ¿Qué vamos a indicar como parte inicial acerca del hipotálamo? Que es un órgano pequeño, una glándula pequeña, que está situada en el interior del cerebro, en la parte central e inferior del cerebro, cuya acción principal es la de controlar al sistema nervioso periférico y al sistema endocrino. Por su acción a nivel sobre todo del control de liberación hormonal, tiene una participación activa en el control de la homeostasis hormonal. Acá en el hipotálamo se secretan un gran número de factores liberadores que a través del tallo hipotálamo-hipófisis llegarán hasta la hipófisis y serán los encargados de inducir la liberación de otro grupo de hormonas que se secretan a nivel de la adenohipófisis. Pero el hipotálamo no solamente participa en la liberación hormonal. A nivel del hipotálamo tenemos centros nerviosos conglomerados neuronales encargados del control de varias funciones en el organismo. Entre las más importantes tenemos al centro hipotalámico, que controla la temperatura. Tenemos al centro hipotalámico que controla la sed, el hambre, y también tenemos a un centro que regula varias de las funciones tanto digestivas como metabólicas a nivel del organismo. El hipotálamo está situado a nivel del tercer ventrículo, sobre todo relacionado con la base. Está por debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo. Está por debajo del tálamo y por encima de la hipófisis. Como un órgano del sistema nervioso central especializado, está conformado por un gran número de centros neurológicos o núcleos que están conformados por cuerpos neuronales. Estos núcleos serán los encargados de la producción de varios grupos hormonales o del control de factores del metabolismo, como hemos mencionado, la temperatura, el apetito o la sed. Como un centro neurológico que tiene conexión nerviosa con otros órganos del sistema nervioso central, tiene vías aferentes. El hipotálamo tiene vías aferentes que están conectados con sobre todo con las vísceras. Tiene vías aferentes hacia la zona visual, hacia el sentido del olfato, a la corteza cerebral, hipocampo, amígdala y tálamo. Estas son las vías aferentes que tiene el hipotálamo. Como vías eferentes, vías nerviosas que salen del hipotálamo y se dirigen hacia otras zonas, tenemos las vías principales, las que se dirigen al tronco encefálico y sobre todo a varios niveles de la médula espinal, también al tálamo, al tegmento mesencefálico, al sistema límbico y sobre todo a la hipófisis. Esta vía eferente del hipotálamo hacia la hipófisis es la que conforma el tallo hipofisiario hipotálamo, que tiene una característica especial de una conexión no solamente nerviosa sino también circulatoria, por lo que se denomina la circulación porta hipotálamo-hipófisis, a través de la cual se transmiten los factores liberadores hormonales.
El hipotálamo se va a dividir en un hipotálamo medial, que es donde se encuentran la mayor parte de los núcleos neurológicos que se encargan del control de estas funciones del organismo que hemos mencionado, y el hipotálamo lateral, donde también existe un menor número de núcleos neurológicos, más es una zona que sirve de conexión entre el hipotálamo y sus diversos órganos eferentes. Acá tenemos algunas de las funciones del hipotálamo, donde vamos a mencionar principalmente al control de la presión sanguínea. Este control se realiza a través del control que el hipotálamo tiene hacia el funcionamiento del corazón y hacia el funcionamiento de los vasos periféricos, sobre todo de capilares. También se encarga del control de la temperatura corporal, del balance hidroelectrolítico a través del control de la sed. Cuando una persona tiene el deseo de ingerir líquido, este deseo está mediado y controlado por el hipotálamo. También, como habíamos mencionado, el control del apetito y el control de la función y de la conducta sexual. Un paciente, una persona en sí, cualquier persona, varón o mujer, llega a presentar deseo sexual, deseo de contacto sexual, gracias a un influjo neurológico que parte del hipotálamo y que se dirigirá a otras zonas adyacentes como el sistema límbico. Y del sistema límbico, en última instancia, es donde se regula esta situación del deseo sexual para producir la libido o el deseo sexual, el deseo de mantener una relación sexual. Pero también se controla la función sexual a través del control que tiene este segmento del sistema nervioso en la producción, secreción y liberación de hormonas sexuales tanto en el varón como en la mujer. Si recuerdan lo aprendido en fisiología, el control del funcionamiento del hipotálamo está mediado a través de los mecanismos de retroalimentación tanto positiva como negativa. ¿A qué llamamos retroalimentación positiva? A un estímulo que recibe el hipotálamo para producir mayor cantidad de hormonas, mayor cantidad de enzimas o para aumentar la presión sanguínea, para aumentar la temperatura corporal o la sed. Pero también tiene un control de retroalimentación negativa, que es otro impulso, otro influjo, otra estimulación que llega hacia el hipotálamo, pero para causar el efecto contrario, o sea, para disminuir la liberación de hormonas, para disminuir presión sanguínea, sed, apetito, temperatura o deseo sexual. En este control de retroalimentación positiva o negativa participan varios elementos, como son principalmente la dopamina y la serotonina. La dopamina, denominada como la hormona de la alegría, la hormona que regula, que se libera más bien cuando una persona está satisfecha, cuando una persona está tranquila, cuando una persona está con un estado emocional bastante controlado, cuando está alegre, se libera grandes cantidades de dopamina. Pero todo este mecanismo de retroalimentación, tanto positiva como negativa, tendrán
sus factores de control a través de otros tantos elementos neuronales u hormonales, como los que estamos viendo ahora. Hemos indicado que el hipotálamo está conformado por varios núcleos, y son estos núcleos los que van a controlar varias funciones a nivel del organismo. Tenemos a los núcleos laterales que se relacionan con el hambre. Los núcleos preóptico, el núcleo preóptico que controla la función parasimpática. El núcleo supraóptico produce la hormona antidiurética, la ADH, que es la que regula el metabolismo del agua, es la que regula la reabsorción de agua a nivel de las nefronas, a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector, para poder controlar situaciones de deshidratación gracias a la acción de la ADH, de la hormona antidiurética, cuya alteración producirá patologías como la diabetes insípida. El núcleo paraventricular produce oxitocina y también regula la temperatura corporal. Estos dos últimos núcleos, el supraóptico y el núcleo paraventricular, son los que tienen directa relación con la hipófisis, tomando en cuenta de que estas dos hormonas, la oxitocina y la ADH, se sintetizan a nivel del hipotálamo, se transportan por el tallo hipofisiario y se almacenan en la neurohipófisis. La relación más directa de la hipófisis con el hipotálamo es a través de los núcleos supraóptico y paraventricular. La neurohipófisis o hipófisis posterior, que es la parte de atrás que tiene la hipófisis, no produce hormonas, no secreta hormonas, solamente es un lugar de almacenamiento de estas otras dos, la ADH y la oxitocina, que se sintetizan a nivel del hipotálamo. Otro núcleo hipotalámico es el hipotalámico anterior, encargado del control de la sed, el supraquiasmático, que regula el ciclo circadiano. ¿A qué llamamos ciclo circadiano? En palabras fáciles, y seguramente alguna vez han escuchado este concepto, es nuestro reloj biológico. Es ese reloj biológico que nos programa a qué hora vamos a despertar, a qué hora vamos a dormir, programa en qué momento se van a liberar hormonas, programa en qué momento se producirá funciones metabólicas. Este ciclo circadiano sobre todo es el que regula los estados de vigilia y sueño, pero es el que programa todas las actividades de orden metabólico y endocrinológico en el organismo. El ciclo circadiano está regulado, está controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. El núcleo ventromedial es el que controla la saciedad, es aquel que emite una sensación de saciedad cuando uno se ha servido sus alimentos. Después de comer uno se siente lleno, se siente saciado, satisfecho de haberse servido los alimentos, y cuando ya no puede servirse más alimentos, cuando está hartado, como decimos comúnmente. Esa sensación de saciedad está controlada por el núcleo ventromedial. El núcleo arcuato, que tiene una participación muy importante en la conducta y en la regulación de las emociones de la persona, y que también regula parte de la actividad endocrina.
el núcleo mamilar, relacionado con el control de la memoria. El control de la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, cuya lesión o alteración producirá los casos de amnesia. Tenemos el conocimiento de que una persona que sufre, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico puede llegar a presentar amnesia, olvida las cosas a corto plazo, como por ejemplo, ¿qué desayunó esta mañana? ¿A qué hora despertó? ¿Dónde fue en la mañana? Esa es una amnesia a corto plazo. Y una amnesia a largo plazo será, por ejemplo, que no recuerde de qué colegio ha salido, qué año estuvo en la promoción, quiénes eran sus compañeros de colegio, dónde era su casa cuando era niño. O sea, recuerdos lejanos en el tiempo que se pierden, a eso llamamos amnesia a largo plazo. O también se llaman memoria anterógrada, la de corto plazo, y retrógrada a largo plazo. Este control de la memoria está mediado por el núcleo mamilar del hipotálamo. Y el núcleo hipotalámico posterior va a ser el que regule la función de todo el sistema simpático. Como ven, tenemos un gran número de núcleos, conglomerados neuronales muy especializados a nivel del hipotálamo, que son los encargados de poder controlar prácticamente la totalidad de las funciones que tiene nuestro organismo. Esta es una gráfica de los núcleos que hemos mencionado, donde se encuentran cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos al núcleo hipotalámico anterior, encargado de la función del parasimpático, de la regulación del parasimpático. El posterior del simpático, tenemos al núcleo dorsal, lateral, dorsomediano, ventromedial. Aquí está el núcleo supraóptico, el núcleo preóptico y el paraventricular. Estos últimos, como hemos mencionado, el preóptico y el paraventricular, donde se producirán la ADH y la oxitocina, que posteriormente son llevados a través del tallo hipofisiario para su almacenamiento en la parte posterior de la hipófisis. Esta unión, esta relación que tiene el hipotálamo con la hipófisis es la que va a controlar la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior. En la adenohipófisis se secretan 6 hormonas, pero no saldrán estas 6 hormonas no saldrán de la hipófisis si es que el hipotálamo no ordena que salgan, no manda sus factores liberadores para que se abran, llamémoslo así, las puertas de la hipófisis para que estas hormonas puedan salir. Si no existen los factores liberadores, estas hormonas de la adenohipófisis se producen, se almacenan dentro de las células, pero se quedan ahí. No hay nadie, no está el portero que abra la puerta para que puedan salir hacia el torrente sanguíneo. Es por eso que la hipófisis por sí sola no puede funcionar. Necesita imprescindiblemente de la acción del hipotálamo para que sus hormonas puedan ser liberadas al plasma sanguíneo. El control de la neurohipófisis está regulado sobre todo por la acción de sus hormonas a nivel de los órganos blanco, o también llamados órganos diana. En el caso del ADH se da por la acción, la función que tienen los túbulos contorneados distal y colector de las nefronas, y de la oxitocina de la musculatura lisa, sobre todo a nivel de
los órganos sexuales femeninos internos. El hipotálamo tiene como, entonces haciendo un resumen, como una acción principal en el control endocrinológico, la formación de las hormonas liberadoras que actuarán a nivel de la adenohipófisis y la producción de otras hormonas que son almacenadas en la neurohipófisis. ¿Cuáles son estas hormonas? Nuevamente repetimos para nunca olvidarnos: la ADH, producida en el núcleo supraóptico, y la oxitocina, producida en el núcleo paraventricular. Estas son las dos hormonas que se sintetizan a nivel del hipotálamo. Para que estas hormonas puedan ser transportadas desde el hipotálamo a la hipófisis, es necesario que existan los impulsos neurológicos necesarios, este mecanismo de retroalimentación negativa, que será la que va a estimular a los núcleos del hipotálamo para que liberen estas hormonas y sean transportadas hacia la neurohipófisis. Y de la neurohipófisis recién pasan a plasma sanguíneo. No podrá haber una acción directa de la oxitocina y de la vasopresina directamente siendo liberadas del hipotálamo al plasma sanguíneo. Tienen que ser almacenadas inicialmente en la neurohipófisis. ¿Por qué? Porque este almacenamiento a nivel de la neurohipófisis es la que confiere a estas hormonas una acción mucho más eficaz para producir sus acciones fisiológicas y para posteriormente que estas hormonas tengan una acción efectiva a nivel de sus órganos diana. Hablando ya más concretamente respecto a la oxitocina. Esta hormona es la que va a actuar a nivel de la musculatura lisa uterina, produciendo la contracción de las células musculares lisas. Esta hormona sobre todo participa en la contracción uterina al momento del parto. Cuando se inicia el trabajo de parto, tiene que haber una dilatación del cuello uterino, pero para la salida del bebé, la musculatura lisa que conforma las paredes del útero tiene que contraerse. La contracción uterina está mediada por la oxitocina. Es por eso que en ginecología, llegado el momento, van a aprender que cuando el trabajo del parto no se realiza de una manera normal, fisiológica, el ginecólogo produce o puede realizar una acción que se llama la inducción del parto. Inducir al cuerpo uterino para que pueda contraerse. Esta situación es la que se realiza gracias a que la oxitocina también viene en compuestos farmacológicos, en ampollas, que administradas a la mujer que está en inicio de trabajo de parto, pero que se trancó, si vale el término, se detuvo el trabajo del parto, podemos estimular para que el parto pueda seguir su curso normal. La oxitocina también participa en la contracción de las células que conforman los conductos galactóforos en las glándulas mamarias. Para la salida de la leche materna de las glándulas mamarias durante el periodo de la lactancia, se necesita la contracción de estos conductos galactóforos, y esta contracción está regulada también por la acción de la oxitocina. Entonces, la oxitocina se sintetiza a nivel del núcleo paraventricular y supraóptico, en ambos, pero sobre todo a nivel del supraóptico.
tiene una vida media entre 1 a 6 minutos, o sea que su acción es muy corta. Se libera al plasma sanguíneo, actúa donde tiene que actuar y luego es metabolizada y eliminada. Por lo tanto, su vida media puede ser máximo de 6 minutos. Y como hemos mencionado, acá tenemos el gráfico que nos muestra su acción a nivel del cuerpo uterino en el momento del parto y a la estimulación y contracción de los conductos galactóforos durante la lactancia. La ADH o vasopresina, también llamada hormona antidiurética, por eso es ADH, que es su sigla en inglés, ¿no? Antidiuretic Hormone, que es ADH. En español sería HAD, hormona antidiurética, pero más se la conoce como la ADH por su sigla en inglés. Tiene dos acciones principales: producir el aumento de la presión arterial por un efecto vasoconstrictor, por eso se llama vasopresina, porque aumenta la presión de los vasos, sobre todo de los capilares periféricos, que al ser estimulados se produce un aumento de la resistencia vascular periférica, que es uno de los elementos fisiológicos que controla a la presión arterial. Haciendo un paréntesis acá, no sé si en fisiología les han enseñado de esta manera, pero la presión arterial tiene dos elementos que la controlan. Uno es la frecuencia cardíaca y otro es la resistencia vascular periférica. Cualquiera de los dos elementos que aumente producirá aumento de la presión arterial. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. De igual manera, si disminuye la frecuencia cardíaca o disminuye la resistencia vascular periférica, la presión arterial también disminuirá. Esto por la acción vasoconstrictora que tiene la vasopresina a nivel de los vasos en los capilares periféricos. Esa es una de las acciones. La otra acción es la que se produce a nivel de los riñones, promoviendo la reabsorción de agua, produciendo una reabsorción de agua y disminuyendo los volúmenes urinarios, produciendo un efecto de antidiuresis. Gracias a la acción de la ADH, la cantidad de orina, el volumen de orina que una persona elimina es menor, será menor. Por eso se llama hormona antidiurética. Gracias a la acción de esta hormona se reabsorbe agua y la cantidad de orina que el paciente elimina va a ser menor. ¿Y por qué se reabsorbe agua? Para poder regular estados de deshidratación, de hiperosmolaridad, en cualquier otra circunstancia en la cual se necesite que el plasma sanguíneo contenga una gran concentración de agua. Para entender cómo funciona la ADH, hay un ejemplo típico, no me acuerdo si se los he dado, pero si no, se lo volvemos a mencionar. Cuando una persona consume bebidas alcohólicas, tiene un deseo imperioso de orinar. No importa el tipo de bebida, puede ser cualquier bebida alcohólica, desde las destiladas, las fermentadas, puede ser vino, singani, ron, lo que ustedes gusten. Se consume alcohol y la persona tiene un deseo imperioso de ir a orinar frecuentemente y elimina grandes volúmenes urinarios, inclusive mucho mayores que la cantidad de alcohol que uno está ingiriendo. La persona puede beber, 200 mililitros de alcohol, pero va a orinar más de 1000. ¿Por qué el paciente o la persona que consume alcohol tiene el deseo de ir a orinar
frecuentemente porque el alcohol inhibe a la ADH. Si se inhibe el ADH, no habrá liberación de ADH del hipotálamo y por lo tanto el agua que pasa a través de los túbulos contorneados distal y colector pasará libremente, no habrá quien la detenga y va a producir grandes volúmenes urinarios. A mayor consumo de alcohol, mayor liberación de ADH y mayor eliminación de orina. Efecto similar es el que se produce cuando una persona fuma, pero obviamente el efecto hacia la hormona antidiurética es muchísimo menor que del alcohol, pero con una acción similar. La nicotina también inhibe el ADH y la persona que va fumando permanentemente tiene un deseo de poder consumir alcohol, tiene un deseo de poder ir al baño y orinar también de manera frecuente, pero en cantidad, en volumen mucho menor que cuando se consume alcohol. Entonces, por lo tanto, la acción del ADH tendrá dos elementos: control de la presión arterial y regulación del metabolismo del agua a través de su reabsorción en los túbulos contorneados distal y colector de la nefrona. La vida media de la vasopresina es de aproximadamente 35 minutos, mucho mayor que de la oxitocina. Esta vida media también estará regulada por la acción que esta hormona tendrá en sus órganos diana, a nivel de capilares periféricos o a nivel de la nefrona renal. El hipotálamo también nos ayuda a regular y controlar, además de la integración que existe entre el sistema simpático y el parasimpático, todo lo que es el sistema nervioso periférico. Es el que regula y controla la actividad de las vísceras, tanto vísceras torácicas como vísceras abdominales. Estas vísceras tienen como parte de su estructura receptores sensitivos. Estos receptores sensitivos serán los que captarán estimulación a nivel de cada una de estas vísceras, de los pulmones, del hígado, del estómago, de la vesícula, de cualquier víscera, y mandarán estos impulsos neurológicos hacia el hipotálamo a través de una vía aferente, y será esta vía aferente la que llevará esta información para que el hipotálamo, dependiendo a cuál núcleo llegue esta información neurológica, regule la sed, regule el hambre, la temperatura, la presión arterial, como unas de tantas funciones hipotalámicas que ya hemos mencionado. Y también al hipotálamo se lo considera como el principal intermediario, el principal integrador entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Tomando en cuenta que el control de muchas funciones orgánicas está mediada por estos dos sistemas, tanto neurológico como endocrinológico, para que ambos funcionen a la par, para que ambos funcionen al mismo tiempo y ambos funcionen coordinadamente, se necesita de un elemento que pueda regular esta función, y esta acción está producida por el hipotálamo. Existe un aforismo médico muy antiguo que dice: el control de la mente sobre el control del cuerpo. El hipotálamo es el encargado de realizar este control. Que el sistema nervioso sea el que regule el funcionamiento de todo el funcionamiento del resto del organismo. La acción del hipotálamo regulará, controlará, mediará
en todas las funciones del organismo, y se cumple este aforismo que dice mente sobre cuerpo, control de la mente sobre las funciones orgánicas. Y dos de las acciones tal vez más en las cuales el hipotálamo participa más activamente será el control de la temperatura corporal y el de la ingestión de alimentos. En la época en la cual estamos viviendo actualmente, tenemos acá en La Paz días lluviosos, días que tienen mucha humedad, baja la temperatura, y esa sensación térmica que la persona presenta de me hace frío. ¿Por qué siente frío? Porque el centro termorregulador del hipotálamo ha sido estimulado por los receptores cutáneos que están captando la temperatura ambiente para que el organismo pueda aumentar la producción de energía a través de la formación de ATPs para que la temperatura corporal suba y la persona ya no sienta frío. Eso va a depender si hace calor o si hace frío, ¿no? Si hace frío, se producirá de la manera como les he explicado, y si hace calor y la persona se siente muy calurosa, se producirá la acción contraria. Ese es uno de los mecanismos donde el hipotálamo participa en forma continua, día a día, y varias veces durante un mismo día. Y acá en La Paz eso es algo que todos sentimos diariamente. Frío en la mañana, mucho calor a mediodía si es un día soleado, y nuevamente la temperatura va disminuyendo en este horario. Actualmente, con lo nublado que está, seguramente la sensación térmica es mucho menor de lo que era a mediodía cuando estaba soleado. Otra de las acciones donde el hipotálamo participa de manera continua y diaria es la regulación de la ingesta de los alimentos. El hambre, la sensación de hambre, deseo de poder comer, de servirse algún alimento, está controlado por el hipotálamo. Por lo tanto, situaciones patológicas que lleguen a comprometer esta acción fisiológica normal que tiene la persona de servirse alimentos, podrá verse alterada cuando la persona tiene bulimia, deseo de comer exageradamente, o por el contrario, de anorexia. Cuando la persona no tiene el deseo de servirse ningún alimento, y sabemos que una anorexia, sobre todo la variedad más común, que es la anorexia nerviosa, la persona puede comer pequeñas cantidades e inclusive lo poco que come posteriormente se autoestimula el vómito para botar todo lo que ha comido. Los dos extremos, tanto la bulimia como la anorexia nerviosa, son situaciones patológicas que tienen su origen en alteraciones a nivel del centro hipotalámico que controla el hambre. También, como una acción de producción diaria, es el control de la sed. ¿Por qué una persona tiene sed? Se tiene sed cuando existe deshidratación. Cuando existe, vamos a dar un ejemplo más claro para que ustedes entiendan esta situación. ¿Qué pasa cuando una persona consume un alimento salado? Tiene sed. Se come unas papas fritas y tiene sed. Se come pipocas saladas y tiene sed. ¿Por qué? Porque estos alimentos que tienen una gran concentración de sodio producirán un aumento de la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática, como hemos aprendido en fisiología, está mediada y controlada por dos elementos: la concentración de sodio y la concentración de glucosa. Es por eso que cuando una persona consume un alimento salado, aumenta la osmolaridad plasmática por encima de los 300 miliosmoles. Esto altera la homeostasis, el equilibrio interno del organismo, y para
poder volver a la normalidad, la osmolaridad debe disminuir. ¿Y cómo disminuye la osmolaridad? Si vale el término, diluyendo la cantidad excesiva de sodio que hay en plasma sanguíneo, aumentando la cantidad de agua. Es como si tuviéramos un vaso, imagínense un vaso con agua, al cual le ponemos una cucharilla de sal y lo diluimos, lo mezclamos con una cucharilla. Tomamos ese vaso de agua y puede ser todavía tolerable tomar. Pero imagínense que tengamos que mezclar en ese mismo vaso, en esa misma cantidad de agua, 10 cucharillas de sal. El intentar tomar ya será imposible, es una solución muy salada. ¿Cómo hacemos para volver al punto en el cual esa cantidad de sal sea tolerable? No podemos sacar la sal que ya está diluida. Lo que hacemos es aumentar agua para diluir la concentración de sal y que sea tomable, que sea más tolerable. Lo mismo ocurre en el plasma sanguíneo. Si aumenta la osmolaridad plasmática, no vamos a poder sacar la excesiva cantidad de iones de sodio. ¿Y qué hace el organismo? Como un mecanismo de defensa innato, aumenta la concentración de agua, los volúmenes de agua en el interior del plasma para diluir las moléculas de sodio que están en exceso. ¿Y de dónde saca el agua el organismo para producir esta dilución? De las células. Las células de todas las células del cuerpo tienen una gran concentración de agua. Entonces saca agua de las células para diluir el plasma. Y cuando sale agua del interior de las células, esta célula se deshidrata. Cuando esta deshidratación actúa a nivel de las células del hipotálamo, sobre todo de los núcleos hipotalámicos, que son los que regulan la sed, entonces esta célula deshidratada dispara el desencadenante para el estímulo que indica que esta célula se está deshidratando, y si se sigue deshidratando se va a morir. Así que el hipotálamo reacciona y produce la sensación de sed para que la persona pueda ingerir mayor cantidad de líquido y de esta manera esta célula deshidratada pueda recuperar la cantidad de agua perdida. Es por eso que cuando una persona consume algún alimento salado tiene sed. Esa es la explicación fisiopatológica. Y lo mismo sucede cuando la persona consume algún alimento dulce. Cuando uno consume chocolates, caramelos, pastillas muy dulces con mucha concentración de azúcar, también tiene sed. Por la misma explicación, el sodio y la glucosa son los dos elementos principales que regularán para la regulación de la osmolaridad plasmática. También en el hipotálamo se encuentran los núcleos neurológicos que mantienen el estado de alerta, el estado de vigilia, aunque el estado de vigilia del control de cuando la persona despierta, cuando la persona duerme, está mediado por el sistema reticular activador ascendente que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Pero este centro del bulbo raquídeo no actúa solo, no funciona solo. Funciona también gracias a la conexión que tiene con el hipotálamo, donde se manejan los conglomerados neurológicos que van a producir los impulsos nerviosos necesarios para que este sistema reticular ascendente activador del bulbo raquídeo produzca los estados de vigilia y de sueño. Por lo tanto, el hipotálamo también participa en la mantención de los estados de alerta. Como elemento endocrinológico, el hipotálamo hemos indicado que produce factores liberadores.
factores liberadores que los tenemos acá indicados. La hormona liberadora de hormona del crecimiento es una hormona que se produce en hipotálamo, que tendrá su acción a nivel de la hipófisis para la liberación de la hormona del crecimiento. La hormona liberadora de tirotropina o TRH para producir la liberación de hormonas de la TSH a nivel de la hipófisis. En el hipotálamo también se produce la hormona liberadora de corticotropina, que actuará a nivel de la adenohipófisis para producir la liberación de la ACTH. La hormona liberadora de gonadotrofina, que actuará a nivel de la adenohipófisis para la liberación de LH y FSH. Y la dopamina y la somatostatina como elementos inhibidores que más bien detienen la liberación, sobre todo de la prolactina, otra de las hormonas que se produce a nivel hipofisial. Entonces, en el hipotálamo se producen estos elementos liberadores que hemos mencionado, la GHRH, la TRH, la CRH y la GNRH como factores liberadores. Y la somatostatina y sobre todo la dopamina como elementos inhibidores o hormonas inhibidoras de la acción que tiene la adenohipófisis. La hormona liberadora de hormona del crecimiento se produce a nivel de los núcleos arqueado y ventromedial, o también llamado núcleo arcuato. Arcuato o arqueado es lo mismo, y ventromedial son los lugares donde se sintetiza la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Tiene una veida media también muy corta, hasta 7 minutos. Se libera la hormona, viaja hasta la adenohipófisis, estimula a la adenohipófisis, como hemos dicho, como abre la puerta para que la hormona del crecimiento salga, y esta hormona del crecimiento ya libre en el plasma sanguíneo tendrá una acción como la que hemos aprendido en fisiología para producir el crecimiento de huesos, músculos, de todos los órganos del cuerpo. Su vida media es muy corta, 7 minutos como máximo. La somatostatina se produce en la región periventricular del hipotálamo, pero también se produce en otras zonas fuera del hipotálamo, como son a nivel del páncreas, en las células D, a nivel de la mucosa gastrointestinal y también pequeñas cantidades a nivel de la tiroides en las células tipo C. Su vida media, muy corta también, de 2 a 3 minutos. Como hemos indicado, la somatostatina es una hormona inhibitoria que inhibe la secreción de la hormona del crecimiento y de la TSH. También inhibirá la liberación de insulina y glucagón a nivel pancreático, gastrina, secretina y el péptido inhibidor vasoactivo a nivel de mucosa gástrica. Esta hormona, somatostatina, es entonces una hormona inhibitoria. La dopamina se produce también a nivel del núcleo arqueado, una vida media también muy corta, entre 1 a 2 minutos. Tiene una acción muy específica, que es la de inhibir la producción de prolactina. Si no se produce la prolactina, no habrá la hormona que estimule la producción de leche materna durante la lactancia. Dopamina, por lo tanto, también es otra hormona inhibidora, en este caso, de la acción de la secreción de leche materna por la acción de la prolactina. Prácticamente esa es su única acción hormonal, inhibición de la prolactina. La hormona liberadora de la tirotropina se produce a nivel del núcleo paraventricular, vida media corta también de 6 minutos, y su acción muy específica a nivel
de la adenohipófisis para producir la secreción de la TSH. Se libera la TRH del hipotálamo, viaja hasta la adenohipófisis, estimula la secreción de TSH, abre la puerta de la adenohipófisis para que la TSH salga, y la TSH libre en plasma sanguíneo llegará a la tiroides para estimular la producción de T3 y de T4. La hormona liberadora de corticotropina se produce a nivel del núcleo paraventricular, pero también en la placenta. Pequeñas cantidades se producen en la placenta durante el periodo del embarazo. Tiene una vida media que se llama bifásica, porque en algunas circunstancias puede durar hasta 10 minutos y en otras hasta 50 minutos, antes de ser metabolizada y eliminada. La hormona liberadora de corticotropina actuará a nivel de la adenohipófisis para estimular la liberación de la ACTH, abre la puerta de la adenohipófisis para que salga la ACTH al plasma. La ACTH viajará por plasma sanguíneo, llegará a las glándulas suprarrenales, donde estimula la liberación de hormonas suprarrenales, hormonas glucocorticoides y mineralocorticoides. La hormona liberadora de gonadotropina se produce a nivel del núcleo preóptico e hipotalámico anterior. Vida media también corta, entre 2 a 4 minutos. Va a tener su acción a nivel de la hipófisis, estimulando la secreción de LH y FSH. Entonces esta hormona es la que regula la liberación, la secreción y liberación de las hormonas sexuales, tanto en el varón como en la mujer, que llegan hasta los órganos sexuales internos, como son ovarios y testículos, para estimular la liberación de hormonas sexuales, estrógenos y testosterona. Conociendo las acciones que tiene el hipotálamo, ¿qué pasaría si es que alguna de estas zonas se lesiona? Obviamente va a depender cuál de las zonas del hipotálamo, cuál de los núcleos sea el que se encuentre alterado, para poder encontrar una patología específica o varias a la vez, si son varias zonas lesionadas, y dependiendo de cuál de las zonas sea la que se encuentre lesionada, tendremos sintomatología relacionada al control o a la alteración del control que tiene este núcleo. ¿Qué situaciones pueden producir lesión del hipotálamo? Cualquier circunstancia que produzca una alteración a nivel del sistema nervioso central. Hablamos, por ejemplo, de traumatismos, los famosos TEC, traumatismos cráneoencefálicos o encefalocraneanos, accidentes vasculares, hemorragias intracerebrales, hemorragias del sistema nervioso central que lleguen a comprometer la acción del hipotálamo, o lesiones isquémicas, obstrucción de algún vaso sanguíneo que no permita la llegada al hipotálamo de oxígeno o de nutrientes, hará que estas células del hipotálamo detengan su producción, detengan sus secreciones y por lo tanto no habrá el control que ya hemos mencionado con detalle hasta ahora. Tumores, neoplasias del sistema nervioso central que comprometan el hipotálamo podrán también alterar el funcionamiento normal que tiene esta glándula. Por lo tanto, cualquier circunstancia que pueda producir una lesión del hipotálamo
tumores, accidentes vasculares, traumatismos craneoencefálicos, serán las causas por las cuales el hipotálamo dejará de funcionar o lo hará inadecuadamente, y esto alterará un gran número de funciones metabólicas, neurológicas y endocrinológicas del organismo, y serán la causa por la cual se presenten diversos tipos de patologías, cuya sintomatología dependerá de cuál de los órganos se encuentra alterado, cuál de las hormonas se encuentra alterada, cuál de los factores liberadores se encuentra alterado, y dependerá del grado de lesión que tenga el hipotálamo. Por ejemplo, en el control de la temperatura, lesiones, patologías que puedan comprometer el hipotálamo pueden producir una alteración del centro termorregulador, y la persona puede presentar mayor sensación de frío o mayor sensación de calor independientemente de la temperatura ambiente. Sobre todo las lesiones que puedan comprometer al hipotálamo anterior comprometen la respuesta al calor, y las lesiones del hipotálamo posterior pueden producir disminución de la respuesta al frío. En lo que se refiere a la ingesta de alimentos, ya hemos mencionado la bulimia y la anorexia. Lesiones del hipotálamo pueden producir pérdida completa del apetito o, por el contrario, una permanente sensación de hambre, dependiendo cuál de las zonas del hipotálamo sea la que se lesiona. Y como ya habíamos hablado en alguna oportunidad, la lesión de los núcleos encargados de la producción de la ADH serán los que producirán la diabetes insípida. La diabetes insípida como una patología donde la persona presenta poliuria permanente, polidipsia intensa, pero no mediado por una diabetes, sino por una alteración en el metabolismo del agua por ausencia de la hormona antidiurética. Otras alteraciones que se pueden presentar secundarias a lesiones del hipotálamo: pubertad prematura, si es que hay un compromiso en la liberación de hormonas sexuales; alteraciones psicológicas y hasta psiquiátricas, sobre todo por la inhibición en la producción de serotonina o dopamina; alteraciones del sueño. Personas, miren, para ejemplificar esta situación, tuvimos una paciente hace unos 2 años en el Hospital de Caminos que vino a la consulta con su hija, y su hija nos decía que su mamá se dormía todo el tiempo. Sube al minibús, se duerme. Está en la casa charlando con la familia, se duerme. Está un par de minutos en la cama, se duerme. Todo el tiempo está con sueño. Sin exagerar, les hemos contabilizado con el interno en esa oportunidad. La paciente, sentada en la silla en el consultorio de medicina interna, no podía permanecer 15 segundos despierta. Se dormía. Le hablábamos y despertaba. Dejábamos de hablarle y volvía a dormirse. 15 segundos contados con cronómetro era el tiempo máximo que la persona se quedaba despierta. Tuvimos que realizar la referencia al neurólogo. Se le realizaron los estudios correspondientes, hasta resonancia magnética, y se determinó un síndrome de alteración del sueño como diagnóstico secundario a lesión del hipotálamo. También las lesiones hipotalámicas producirán alteraciones en el comportamiento sexual, sobre todo por alteración de los núcleos anterior y preóptico, que pueden disminuir la conducta sexual, disminuir la libido, ese deseo sexual innato que tiene tanto el varón como la mujer,
Estas lesiones pueden inclusive llegar a anular por completo el deseo sexual, de tal manera que ni el varón ni la mujer tienen ese deseo de poder tener un contacto sexual y por lo tanto estas personas no pueden llegar a tener descendencia, no por lesiones de órganos sexuales, sino ya por una lesión mucho más compleja a nivel central que inhibe directamente el deseo sexual. ¿Y cómo se manifiesta esta situación? En el varón no se produce la erección peneana y en la mujer no se produce la lubricación vaginal, e inclusive al tratar de mantener una relación sexual, la mujer puede tener vaginismo, que es el dolor al momento del coito en ausencia de una lesión vaginal, y el varón puede llegar a tener también dolor a nivel del pene durante el coito, o directamente una erección que pudo ser comenzada no logra mantenerse adecuadamente, lo cual impedirá el mantener y concluir una relación sexual. Muy bien.